Pero, insisto, desde acá, en aquel segundo partido, derrota frente a San Luis, yo les decía, sí, está todo bien, faltan 32 partidos y es una eternidad. Pero no mostraba nada el equipo. No mostraba nada. Y además de eso, otras cosas que yo también sabía, de más allá de lo que se veía en el campo de juego. Pero quiero tomarme y pedirles a ustedes permiso, porque después los quiero escuchar, los quiero leer con los comentarios. Quiero tener las sensaciones de ustedes. Porque yo quiero empezar hoy, insisto, lo más fácil es pegarle a Latancio, que voy a hablar de Latancio, obviamente. Pero yo quiero arrancar por otro lado. Quiero arrancar por este señor. Este señor que ustedes ven acá, que se llama Zoran Kraneta, que es el director deportivo del equipo, y que también, discúlpeme si hablo mucho de mí, pero que las cosas se van dando de esa manera. Y lo digo porque hoy, gran parte de los que yo podría decir, colegas, entre comillas, le hacían la fiesta a este señor. Le hacían la fiesta. Y hoy salen a criticarlo. Le hacían la fiesta a Latancio también y hoy está bien, no pasa nada. Pero cuando este señor, no de la temporada pasada, cuando este señor Zoran Kraneta, que me mira mal aparte, que no tiene el respeto ni siquiera de respetar a este periodista, me mira mal. Y claro que me mira mal. Si yo nunca fui de su corte, de la corte de esos que van detrás de él a ver qué conseguían. Y claro, usted me mira mal, señor Zoran Kraneta, usted, sacame la foto, usted me mira mal, porque yo sabe que usted a mí no me engaña, pero no solo a mí, a un montón de gente, a mí no me engaña. Porque lo dije el primer día, acá Charlotte metió al lobo a cuidar las ovejas, y este señor, representante de jugadores antes de llegar como director deportivo, vino, insisto, el lobo a cuidar las ovejas. ¿Y por qué yo quería empezar primero con él? Porque claro, hoy lo más fácil es pegarle a Latancio y se lo merece. Yo no estoy acá para defender a Latancio y ustedes saben lo que yo pienso y lo que le he pegado a este señor, en el buen sentido. Por suerte, insisto, cada vez que yo le pegué, lo hice con fundamentos, porque hoy las pruebas están a la vista. No, porque también es fácil decir, y este no, qué sé yo, y después nada de eso pasa. Ahora, este señor, volvelo a poner porque quiero que le conozcan la cara, porque solo pone la cara cuando eran los éxitos. O solo puso la cara cuando echó a Miguel Ángel Ramírez y se sentó en una conferencia de prensa a decir que el equipo ahora iba a ir bien, que el equipo iba a ser todo color de rosa. Y claro que iba a ser bien para usted, que desde ese momento, desde que se fue Ramírez y llegó Latancio, usted entra al vestuario de los jugadores como un gerente de cualquier compañía, y esto es fútbol. Entonces usted tiene la puerta abierta al vestuario y entra, y eso a los jugadores no les gusta nada, porque el vestuario es de los jugadores y del cuerpo técnico. Y eso, voy acá con Latancio, y vuelvo a la inexperiencia, debería saberlo, pero Latancio nunca fue jugador de fútbol. A ver, acá hago una pausa. No estoy con eso que el que no fue jugador de fútbol nunca puede dirigir un equipo. No, pero tiene algún conocimiento. Entonces, un conocimiento extra. ¿Cuál es? Saber que hay códigos. Y que después de un partido, si el equipo pierde, no puede entrar este señor Zoran Kraneta y abrir la puerta y decir qué pasa acá. No. No. Y eso con Ramírez no pasaba. Después hablábamos de Ramírez ya si era bueno o mal. No pasaba. Entonces, este señor es el gran culpable. Este señor, Zoran Kraneta, director deportivo, que ahora me va a mirar
peor, es el gran culpable. ¿Y saben por qué? Porque las decisiones en parte las tomaba él. ¿Saben por qué? Porque este señor quería a Lattanzio desde el día 1. Él no eligió a Ramírez. Él no eligió a Ramírez. Él quería a Lattanzio como entrenador desde el día 1, desde el primer día de Charlotte FC. Pero Ramírez, cuando habló en un Zoom, porque esa época era de Zoom, con el que pone la moneda, la money, la money, que es el señor, el rey David, el señor Miguel Ángel Ramírez lo convenció, no solo por lo que hablaba de fútbol, y además tenía buena parla, Miguel, más allá, sino porque también le mostró sus antecedentes, y sus antecedentes, más allá de lo que había pasado en Inter, que algunos dicen lo dirigió 7 partidos, sí, está bien, pero hay que dirigir el Internacional de Brasil. Yo, si me preguntan a mí, le fue mal, pero por algún motivo llegó al Internacional de Brasil. Por algún motivo, los jugadores que dirigió en aquel Independiente del Valle, campeón de la Sudamericana, muchos de ellos se fueron a Europa y muchos de ellos integraron la selección ecuatoriana, que fue furor en el Mundial. Lamentablemente después no pudieron pasar, pero una generación de jóvenes que trabajaron desde muy jóvenes con Miguel Ángel Ramírez. Entonces, este señor Graneta, que lo único que hace es ir a poner el oído o a hablar donde la gente, los colegas le digan, qué bueno lo que hiciste con Ramírez, qué bueno lo que hiciste con esto, qué bueno. Un día este señor, y cada vez que hable poneme la foto porque quiero que lo haga. Un día este señor, finalizado un encuentro, un partido, mientras esperábamos para poder entrevistar a los jugadores, entró, creo que Charlotte había ganado, y vino y reunió a todos los colegas que estaban ahí. Obviamente, yo no formé parte de eso, no porque no me invitara, sino por principio porque no me invitara también. En realidad no fue una invitación, sino todos estaban ahí. Se acercó a decir, ¿vieron? Yo traje a Malanda. Había jugado un muy buen partido Malanda. ¿Vieron? Yo traje a Malanda. Y vieron que todo ahora es así, todo y cuchicheaba y tira las cosas y todo esto. No es un señor serio, no tengo nada con él. A mí no me importa que no hable conmigo, nada. Siempre digo lo mismo. Ahora, usted tiene que escuchar a los que lo critican. Usted no tiene que buscar, usted es un director deportivo que no tiene que buscar que el periodismo sea bueno y le sonrían, porque ese no es su trabajo. Porque obviamente que cualquiera le va a sonreír para que usted le tire una información o le diga cualquier cosa así, mirá que estamos para... Sí. Porque usted es un director deportivo, señor Graneta. Y usted es parte, gran parte responsable de lo que está pasando con el equipo ahora. Porque usted fue el que se encargó de borrar todo lo que tenía que ver con Miguel Ángel Ramírez. Todo, todo. Y cuando digo todo, son los jugadores, obviamente, que había traído Ramírez. Entonces, hoy las cosas en el equipo están de esta manera. Es un hombre que no respeta al fanático. No respeta. Porque acá lo voy a decir, le pese a quien le pese y le cuesta a quien le cueste. Este equipo, y yo sé que después van a ir y se lo van a traducir en inglés a mucha gente. Este equipo existe gracias a la comunidad latina. Sí, gracias a la comunidad latina. Y no digo esto porque ustedes, los seguidores que están acá, sean latinos. No me importa, no tengo que quedar bien con ustedes. Ahora, eso es así. Y si a vos no te importa eso, y sacás a todos los jugadores latinos porque no te gustan, porque no te gusta el estilo, porque está cerrando. Está cerrando, la verdad que está cerrando. Entonces, hoy nos encontramos ante una situación que se caía de Maduro. Un técnico que está puesto a dedos en ese lugar y que está manejado también de la misma manera. Entonces, los jugadores que no son tontos saben de esto. Ahora, Lattanzio podría haber tomado una medida diferente y podría haber dicho, está bien, a mí me ponen, eso no lo puedo controlar, que entre el director deportivo, pero yo voy a hacer lo que yo creo que tengo que hacer.
y de esa manera me voy a ganar al equipo. Que es una cosa muy simple que tiene que hacer un entrenador en un equipo de fútbol. No pasa por la táctica, que también, obviamente, ustedes dirán, claro, pero si no jugamos... No, no. Lo primero que tiene que hacer cualquier entrenador es poner al que mejor juega. Tú dirás, qué simple. Claro, porque a partir de ahí, el plantel, el grupo, te empieza a creer. Pero si vos no ponés al mejor que juega y ponés a tal, a cual, porque te conviene, porque te lo está, se te terminó. Te marcaron ya. Ya te marcaron. Después sí, claro, vos vas a ir a un entrenamiento, van a estar todos riéndose, todo qué van a hacer. Pero no, eso es lo mejor que tiene que hacer un entrenador. Lo primero que tiene que hacer un entrenador es tener credibilidad. Y la credibilidad se consigue poniendo a que el mejor juega. Porque cuando vos pones al que mejor juega, el otro, el que no juega, no te puede decir nada. Porque se va a dar cuenta él mismo. Si vos pones un jugador que hace 3 goles y yo soy el suplente de ese jugador, y bueno, va a decir, ¿qué va a hacer? No puedo decir nada. Está poniéndolo a él porque realmente está jugando muy bien y no puedo hacer nada. Ahora, si vos ponés a jugador, si vos jugás bien, cualquier jugador tiene una buena actuación, al otro partido sale y no sabe por qué, y ve a otro jugador que juega de lateral izquierdo cuando no juega de lateral izquierdo, a un jugador que viene con un muy mal nivel y sigue jugando en el equipo, entonces las cosas empiezan a cambiar. ¿No? Empiezan a cambiar. Porque no arrancaste como tendría. Entonces, Lattanzio tuvo la oportunidad. Y digo tuvo, y con esto voy a cerrar y voy a empezar a leer mensajes de ustedes. Y nos vamos a meter en el análisis del partido. Y ya me dicen que viene Luca Paquetá o Raquetá enseguida para puntuarla, no quiero saber. Digo tuvo porque esto tarde o temprano termina mal. Tarde o temprano termina mal. Hoy el vestuario está roto. No que se rompió, no que alguien le pegó una. El vestuario está roto. Y cuando el vestuario está roto, si vos le ponés pólvora, diciendo algo que ya vamos a escuchar más adelante, básicamente estos jugadores en la cancha no ponen energía, pero ustedes saben de qué hablamos, fue Pascua hace poco, ¿no? Lo de... ya con eso se podrán imaginar todo. Entonces, tarde o temprano, más tarde que temprano, no digo más temprano que tarde en realidad, esto va a terminar, porque no hay vuelta atrás, no es de táctica, señores. Se podrá ganar un partido, no es de táctica, no es de táctica. Y tal es el mal manejo que ha habido dentro de la dirección técnica y específicamente de Lattanzio, que al principio podía haber peleas de jugadores con técnico. Hoy el técnico ha llevado que haya división en el plantel. Y cuando hay una división en el plantel, ustedes me dirán, puede haber un caso por ahí. Es muy difícil, señores. Se va a ganar un partido la semana que viene, otro se va a empatar, más o menos, pero no tiene futuro. Realmente no hay futuro.